Hola a todos. Eh, en esta oportunidad, por celebrarse el Día Internacional de las Humanidades Digitales 2016, estamos organizando una serie de webinars y de webcasts para compartir distintas experiencias, distintos proyectos e interiorizarnos en este campo académico de las humanidades digitales. En esta oportunidad, esta serie de webinars son organizados y coordinados por un proyecto, el proyecto MEDI del CAICIT CONICET, por el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED de España y la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Le paso la palabra y la dejo a una de las coordinadoras, una de las hacedoras de toda esta organización y de todo este evento, Jimena del Río Arriande. Ya leo brevemente una presentación de Jimena. Ella es doctora en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de doctorado y magíster en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es experta en investigación y recuperación del patrimonio literario por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada y profesora en letras por la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Seminario de Edición Crítica y Textual, SECRIT y VITIT, perdón si pronuncié mal la sigla, del CONICET en Argentina. Además es profesora de la UBA también, directora del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales en Argentina y miembro del LIDENT de la UNED de España. Ella es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y coordinadora de la línea de Humanidades Digitales del proyecto Metodologías en Herramientas Digitales para la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, MEDI, del CAICIT CONICET. Le paso la palabra y ya los dejo con Jimena. Muchas gracias, Jimena, por estar acá con nosotros. Otra vez, otro año más. Gracias a ustedes. Bueno, es un placer estar aquí, aprender 3C y volver a darles este pequeño webinar. Como decía bien Fernando, enmarcado en esta actividad que se llama Day of the Age, Día de las Humanidades Digitales, y que nació como una iniciativa en el año 2009 llamada A Day in the Life of the Digital Humanities, un día en la vida de las humanidades digitales. Grupo de profesores de la zona de la Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, decidieron mostrarle al mundo qué era lo que hacían con sus alumnos con relación a la aplicación de tecnologías en el aula. O sea, no solo dejar esa experiencia para lo que hacían en el aula con los alumnos, sino mostrársela al mundo. Y así organizaron una serie de blogs enmarcados en un nodo blog utilizando la tecnología de BuddyPress. Y la verdad es que la actividad les salió tan bien que decidieron empezar a replicarla todos los años y así fue creciendo. En 2013 se hizo por primera vez en español desde México y luego se repitió estos últimos 2 años, 2015 y ahora 2016, desde el LIND de la UNED, con la participación tanto de la comunidad hispánica como de la anglosajona. Y esto es un punto importantísimo porque aquí es donde empieza lo que les quiero contar. Desde el proyecto que les mencionaba Fernando, que es este proyecto llamado Metodologías de Herramientas para la Investigación en Ciencias Sociales y en Humanidades, pensamos que debíamos empezar a ofrecer a la comunidad científica en Argentina determinados instrumentos relacionados con la formación, la información, la infraestructura y los servicios en la sede del CAICIT de CONICET. Así empezamos a pensar en un proyecto que uniera 2 líneas de actuación, una que es la propia del CAICIT, más relacionada con la producción de datos y el desarrollo de esquema de metadatos para proyectos de investigación, y otra que cruzaba la cuestión de las humanidades digitales. Y digo aquí humanidades digitales pensándola desde la comunidad hispánica. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es pensar en este pequeño webinar
¿qué son las Digital Humanities y qué son las humanidades digitales? Esto era, una pregunta que nos hacíamos en el proyecto MEDI desde el comienzo y sobre la que empezamos a trabajar. Uno de los elementos gráficos, de los objetos gráficos digitales que nos motivó para pensar en esta diferencia entre las Digital Humanities y las humanidades digitales, es esta infografía que fue presentada por la profesora Melissa Terras, profesora del University College de London, del Reino Unido, donde lo que ella hacía era dar una infografía con determinados objetos que hacía que se representaran de esa forma las Digital Humanities. Y por Digital Humanities entendía también las humanidades digitales en otra lengua, sin embargo, como ustedes pueden ver en este mapa, por ejemplo, en España solo daba cuenta de un centro de humanidades digitales, en Brasil 2, Argentina, resto del mundo latinoamericano quedaba completamente fuera, ya que se estaban mapeando en este caso centros físicos relacionados con las humanidades digitales. Otro elemento que encontraba Terras para medir las humanidades digitales era la relación de estos humanistas digitales con determinados objetos, ¿no? O con determinados espacios en la web, como puede ser una institución que tiene su Twitter, o listas de distribución, espacios de discusión, plataformas, evidentemente todas estas en inglés. Y cómo se trabajaba en humanidades digitales a partir de financiación, en este caso, por ejemplo, la Agencia de Norteamérica de los Estados Unidos y el GISC que pertenece al Reino Unido. ¿Pero dónde quedaban aquí entonces esas otras Digital Humanities que son humanidades digitales? Esa era nuestra pregunta, ¿dónde estaban? Nosotros creíamos para ese momento, y estábamos en el año 2014, que habíamos recogido una vasta cantidad de elementos para pensar que había una comunidad interesada al menos en las humanidades digitales, que se mostró muy bien en las primeras jornadas nacionales de humanidades digitales que organizamos desde la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, también creada en 2014 y que venía gestándose desde 2013. ¿Qué encontrábamos aquí? Sí, había un problema de visibilidad no solo entre los asistentes al Congreso, que en ese sentido las jornadas que se encontraron y pudieron de algún modo conocer sus diferentes proyectos, sino un problema de visibilidad con el resto del mundo. También una cuestión relacionada con una mayor, digamos, pluralidad, una mayor cantidad y una diferencia en las prácticas que hacen a las humanidades digitales. Y evidentemente unas diferentes condiciones de producción, principalmente si pensamos, por ejemplo, en las condiciones que los proyectos tienen para financiarse en el caso del mundo anglosajón, como bien daba cuenta Melissa Terras en esa infografía. En el proyecto MEDI lo que nos interesaba era cruzar dos variables y que son las que seguimos trabajando hoy en día, una variable global y una variable local. Ya hay una comunidad de humanistas digitales funcionando en el mundo, que es muy grande. Nosotros también tenemos una comunidad particular en humanidades digitales, una comunidad local, también una comunidad regional, que está unida por el español como lengua, como vehículo de comunicación y que también nos hace generar redes de trabajo, por ejemplo, con España. Pero la idea era cruzar estos dos estándares, unos relacionados con lo global y otros cruzados con estas cuestiones particulares. ¿Cómo lo encaramos desde el proyecto? Por un lado, a través de los servicios y la infraestructura. Lanzamos una encuesta que también fue motivo de un webinar para Aprender 3C y que también es parte de las presentaciones del Día de las Humanidades Digitales, una encuesta que llevó a cabo el CAICIT, el Proyecto MEDI, con el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones de la Universidad Nacional de Rosario,
que participan en el proyecto MEDI, y a lo que apuntaba era descubrir estas prácticas y métodos digitales en la docencia y en la investigación en nuestro país. No me voy a extender en la encuesta porque, como les digo, ya hay un webinar sobre ello y el que le interese puede ir a él, pero sí contarles que evidentemente lo que aquí nos interesaba eran estas preguntas: el qué, el cómo, el con quién y el para qué se usaban estas herramientas y estas metodologías de investigación y de docencia que implicaban el uso de una herramienta digital. Paralelamente, la idea fue empezar a brindar servicios. Uno que nos parecía especialmente importante era trabajar sobre una taxonomía ya existente sobre actividades de investigación digital en humanidades, brindada por la infraestructura europea en humanidades digitales que se llama DARIA. Procedimos a hacer una traducción de esta taxonomía que se llama TADIRA, a ofrecerla en el servidor semántico del CAICIT. Y esta taxonomía es hoy en día muy útil, es uno de nuestros recursos más útiles. De hecho, se ha utilizado en el blog del Day of the Age, es la que estamos utilizando para etiquetar todas las entradas. Esto es muy importante porque lo que hace es empezar a dar visibilidad a ciertas prácticas. Uno muchas veces está trabajando en humanidades digitales sin saber lo que está haciendo. En cambio, al encontrarse con esta cantidad de etiquetas que permiten que uno pueda de algún modo denominar su actividad y encontrarla y así clasificarla, resulta de gran utilidad. La TADIRA, esta taxonomía, es importable a través de un plugin pequeñísimo de WordPress y se puede llevar, como les digo, para etiquetar todo tipo de entradas, y también tiene múltiples formatos de exportación como RDF, como SCOSCORE, etc. Otro servicio que dimos a la comunidad interesada en las humanidades digitales fue la traducción de uno de los repositorios más grandes de herramientas para las humanidades digitales, que es la del directorio DIRT, proyecto en el cual colaboramos y ya tenemos una gran cantidad de herramientas traducidas y a disposición de la comunidad, y seguimos colaborando con este consorcio llamado DH Commons, y la idea es seguir trabajando en estos nodos que ellos ofrecen en lengua inglesa y traducirlos al español, como es DH Commons. Pero hasta aquí, en cuanto a los servicios y en cuanto a la encuesta, ¿qué era lo que encontrábamos en MEDI, en el proyecto? Primero, un gran desconocimiento de las herramientas que se utilizaban para la investigación en humanidades digitales. También un gran desconocimiento en cuanto a las líneas de trabajo ya existentes en el mundo Digital Humanities. Y también escollos al elaborar proyectos de investigación que incorporen estas líneas, cómo diseñarlos, cómo desarrollarlos, y aún más, cómo serían evaluadas todas estas prácticas a la hora de llevarse a la academia. Es decir, estamos trabajando con nuevos objetos y lo que hace es generarse una nueva práctica. Prácticas y objetos se relacionan. Hasta aquí trabajamos y entonces nos pareció importante empezar a trabajar en la redacción de un documento metodológico que pusiese por escrito todos estos problemas encontrados hasta el momento, todas estas soluciones que habíamos ofrecido en cuanto a estándares, porque tanto las herramientas sobre las que estábamos trabajando como la taxonomía eran dos estándares utilizados para la investigación en humanidades digitales. Y así surgió la redacción de un documento de buenas prácticas. Y no es que fue una ocurrencia nuestra, sobre estas cuestiones vienen reflexionando los norteamericanos hace mucho tiempo. Si ustedes se fijan en esta revista, en Our Cultural Commonwealth, de 2006, ya se pensaba en empezar a trabajar sobre políticas para la promoción y el reconocimiento del trabajo en investigación digital.
reconocimiento, cómo reconocer estas nuevas prácticas y cómo valorarlas y cómo evaluarlas. Esto es algo que también Susan Schreitman puso muy bien por escrito en la revista Profession en 2011, cuando dijo que la revolución digital requiere que nuestra profesión nos haga consciente de las motivaciones y los valores inherentes a nuestras prácticas materiales, a nuestras nuevas actividades, porque sólo así podremos comprender, valorar y evaluar decisiones que son teóricas y que se reflejan en la práctica, que se reflejan en estos nuevos modos de investigar. Entonces nos pusimos a hacer una investigación sobre el tema, descubrimos que MLA, la Modern Language Association, tenía unas guidelines, unas recomendaciones para evaluar el trabajo en Digital Humanities y Digital Media, que otro de los centros más importantes de los Estados Unidos, el Center for Digital Research in the Humanities de Nebraska, también estaba trabajando en estos criterios para evaluar la investigación digital en el ámbito de las humanidades. Revisamos literatura sobre el tema, una muy interesante que es esta preparada por grandes expertos en el tema, como Joanna Drucker o como Jeffrey Schnapp, director del Centro de Humanidades Digitales de la Universidad de Harvard. Y también revisamos qué se había hecho hasta el momento en ámbito hispánico. Una de las primeras iniciativas fue la de la Red HD de México, en la cual se hizo una especie de guía de buenas prácticas, un poco siguiendo esta primera motivación de la MLA, que nos pareció muy interesante. Es un recurso online al que ustedes pueden recurrir, pero nos parecía que de algún modo estaba muy basada en, digamos, en lo que es, en la noción de proyecto de investigación. Pero claro, nuestra pregunta era, ¿qué pasa cuando uno está trabajando en humanidades digitales pero no tiene un proyecto de investigación concreto o financiado por una entidad? La otra iniciativa era la de la HDH, Humanidades Digitales Hispánicas, que también elaboraron un documento de recomendaciones más teórico, no práctico como en el caso de la Red HD, donde uno puede ir marcando las opciones y viendo cómo se evaluaría su proyecto en humanidades digitales, sino que lo que proponía la HDH, la otra asociación en humanidades digitales, es un documento teórico donde se apunta a cómo evaluar a todos estos humanistas digitales que antes fueron bien filólogos, comunicadores sociales, artistas, pero que están trabajando dentro de una universidad o de un centro de investigación y necesitan ser evaluados. Y así lo enviaron a distintas agencias de evaluación. Este es un documento del año 2015. Pero claro, nosotros vimos que teníamos dos documentos muy interesantes, pero ambos habían salido de una periferia, de dos asociaciones que de algún modo estaban buscando reivindicar la práctica de las humanidades digitales dentro de la academia. Y nos pareció muy interesante para nuestro proyecto, que sí está inserto dentro de una institución como es CONICET, empezar a pensar en un documento de buenas prácticas de calidad de la actividad y producción científica y académica apoyada en metodologías y prácticas digitales en ciencias sociales y humanidades. En este sentido, mucho más completo y más rico, porque lo que hace es intentar elaborar unas guías dentro de la institución para ayudar a estos investigadores y no fuera de la institución, como les decía, como en el caso de la Red HD o el documento del HDH. ¿A qué nos dedicamos aquí? A pensar en estas buenas prácticas no en Digital Humanities, sino en humanidades digitales y específicamente para nuestro país. Lo que nos interesa en este documento es, como decíamos en un principio, cruzar las dos variables. Es imposible no estar inserto en la comunidad de las Digital Humanities, porque esta comunidad lleva mucho tiempo andando, tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo,
tiene desarrollados magníficos estándares que nosotros podemos reaprovechar, metodologías que también podemos reaprovechar, pero necesitamos de algún modo transformarlas, pasarlas por el tamiz de nuestro contexto para que nuestros investigadores puedan utilizarlas. Entonces, en este documento nos dedicamos a elaborar toda esta serie de buenas prácticas de uso de estándares para proyectos de investigación, como es el lenguaje de marcado desarrollado por la Text Encoding Initiative, los estándares desarrollados en lo que son datos enlazados, Linked Open Data, en software abierto, las distintas metodologías de trabajo que implican hoy las humanidades digitales, como el crowdsourcing o el peer review, qué tipos de licencia necesitan los distintos trabajos en humanidades digitales, tanto proyectos de investigación como pequeñas iniciativas, los modos en que se deben citar estos objetos digitales, la cuestión relacionada con la accesibilidad y con los objetos perdurables, cómo estos estándares hacen que los objetos digitales que desarrollemos puedan perdurar en el tiempo y no perderse, no volverse obsoletos. Y, muy importante, cómo desarrollar un método de evaluación que dé cuenta del trabajo de los humanistas digitales. Un método de evaluación que también incluya el desarrollo de objetos digitales, el desarrollo de software, el trabajo en edición, el trabajo en la aplicación de software para distintos proyectos de investigación y que no solamente sea una evaluación de la producción académica del investigador, que suele ser la más relacionada con, bien, artículos científicos o libros. A esto nos estamos dedicando en este momento en el proyecto MEDI y desde el CAICIT, y esperamos que este documento esté accesible, en abierto a todos en muy poco tiempo y que sirva tanto para dar visibilidad a la comunidad en humanidades digitales, como también para ayudar a que estas prácticas encuentren un modo de desarrollo y también ayudar a los humanistas digitales a sentirse evaluados en condiciones en sus sitios de investigación. Y hasta aquí lo que les quería contar. Prometí dar un webinar muy breve y quiero ser fiel a mi palabra. Como siempre, le doy las gracias a el que está ahí escuchando y lo invito a que me escriba o a que use mi cuenta de Twitter o se fije en las cosas que hago en mis sitios y decirles que aquí estamos para brindarles nuestra ayuda desde el proyecto MEDI en el CAICIT, desde la Asociación Argentina de Humanidades Digitales también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por tu presentación, siempre tan interesante y completa. Aunque fue breve, fue muy interesante. Y bueno, no sé, te agradecemos nuevamente y invitamos, querés invitar mañana, por ahí lo van a ver mañana mismo este video, pero querés comentar mañana muy brevemente el evento, la presentación que va a haber en el CAICIT. Claro. Mañana lo que hacemos es organizar una serie de pequeñas y breves presentaciones de proyectos que de algún modo dan cuenta de cómo el campo se está conformando dentro del ámbito de habla hispana. La idea de la celebración de mañana es empezar dando cuenta de cómo, por ejemplo, en España se está desarrollando un gran proyecto de humanidades digitales, un proyecto pionero en el ámbito de habla hispana, que es el proyecto Postdata del LIN. También ver cómo desde Argentina estamos trabajando en humanidades digitales y conformando nuestra comunidad, contándoles un poco más del proyecto MEDI y también invitando a otros agentes de producción del campo, estudiantes que están trabajando en humanidades digitales. Se va a presentar un proyecto muy interesante de digitalización relacionado con el uso de software abierto y
En el último caso, el trabajo en relación a Big Data de una comunicadora social que tiene su propia empresa y que ha desarrollado ciertas herramientas que pueden relacionarse tanto con el ámbito de los proyectos científicos académicos como de quienes trabajan fuera del ámbito de las humanidades digitales y quieren hacer minería de datos en la web. Pequeñas presentaciones, pero grandes presentaciones. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Las puertas de tu casa. Hasta la próxima. Hasta luego. Metodologías en herramientas digitales para la investigación en ciencias sociales y humanidades, MEDI, del CAICIT CONICET. Le paso la palabra y ya los dejo con Jimena. Muchas gracias, Jimena, por estar acá con nosotros. Otra vez, otro año más. Gracias a ustedes. Bueno, es un placer estar aquí, aprender 3C y volver a darles este pequeño webinar. Como decía bien Fernando, enmarcado en esta actividad que se llama Day of the Age, Día de las Humanidades Digitales, y que nació como una iniciativa en el año 2009 llamada A Day in the Life of the Digital Humanities, un día en la vida de las humanidades digitales. Un grupo de profesores de la zona de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, decidieron mostrarle al mundo qué era lo que hacían con sus alumnos con relación a la aplicación de tecnologías en el aula. O sea, a ofrecer a la comunidad científica en Argentina determinados instrumentos relacionados con la formación, la información, la infraestructura y los servicios en la sede del CAICIT de CONICET. Así empezamos a pensar en un proyecto que uniera dos líneas de actuación, una que es la propia del CAICIT, más relacionada con la producción de datos y el desarrollo de esquema de metadatos para proyectos de investigación, y otra que cruzaba la cuestión de las humanidades digitales. Y digo aquí humanidades digitales pensándola desde la comunidad hispánica. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es pensar en este pequeño webinar qué son las Digital Humanities y qué son las humanidades digitales. Esto era, una pregunta que nos... Jimena del Río Arriande, ya leo brevemente una presentación de Jimena. Ella es doctora en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de doctorado y magíster en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es experta en investigación y recuperación del patrimonio literario por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada y profesora en letras por la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Seminario de Edición Crítica y Textual, SECRIT y BITIT, perdón si pronuncié mal la sigla, del CONICET en Argentina. Además es profesora de la UBA también, directora del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales en Argentina y miembro del LIDENT de la UNED de España. Ella es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y coordinadora de la línea de Humanidades Digitales del proyecto. No solo dejar esa experiencia para lo que hacían en el aula con los alumnos, sino mostrársela al mundo. Y así organizaron una serie de blogs enmarcados en un nodo blog utilizando la tecnología de BuddyPress, y la verdad es que la actividad les salió tan bien que decidieron empezar a replicarla todos los años y así fue creciendo. En 2013 se hizo por primera vez en español desde México y luego se repitió estos últimos 2 años, 2015 y ahora 2016, desde el LIND de la UNED, con la participación tanto de la comunidad hispánica como de la anglosajona. Y esto es un punto importantísimo porque aquí es donde empieza lo que les quiero contar. Desde el proyecto que les mencionaba Fernando, que es este proyecto llamado Metodologías de Herramientas para la Investigación en Ciencias Sociales y en Humanidades, pensamos que debíamos empezar... Hola a todos. En esta oportunidad
por celebrarse el Día Internacional de las Humanidades Digitales 2016, estamos organizando una serie de webinars y de webcasts para compartir distintas experiencias, distintos proyectos e interiorizarnos en este campo académico de las humanidades digitales. En esta oportunidad, esta serie de webinars son organizados y coordinados por un proyecto, el proyecto MEDI del CAICIT-CONICET, por el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED de España y la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Le paso la palabra y la dejo a una de las coordinadoras, una de las hacedoras de toda esta organización y de todo este evento,